TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Estamos transitando el mes de la mujer, de las mujeres, y para ello vamos a hablar de una mujer mítica para el caso del Querétaro de la época novohispana. Ella es la hechicera Josefa Ramos, mejor conocida en la localidad como La Chuparratones, y para ello nos acompaña un historiador que ha revisado el expediente del Fondo Inquisición del Archivo General de la Nación. Él es el historiador Jorge Abraham López Colchado. Hola, Jorge, gracias por estar en el programa. Hola, muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Platícanos qué te encuentras en este expediente de La Chuparratones, porque nosotros solo sabemos que era una hechicera, unos dicen que vivía en la otra banda del río Querétaro, pero a ver, tú que estuviste en contacto con el expediente, cuéntanos quién fue La Chuparratones. Bueno, pues La Chuparratones fue una mujer de la época novohispana, en específico del siglo XVII, la cual tenía conocimientos de herbolaria, de algunos brebajes que realizaba a partir de plantas medicinales, y que pues lamentablemente por chismes, por rumores, se le catalogó como una hechicera, como una bruja. Entonces, a partir de todo chismes y rumores, pues viene un proceso judicial contra ella, en donde pues se le hacen algunos cargos que pues si nosotros en la actualidad vemos que el caso, cómo se llevó el caso, pues estamos viendo que estaba plagado de irregularidades. Uh-huh. Cuando tú me dices que la acusan dos veces, que dos veces la procesan, el oidor de la Santa Inquisición, en Querétaro, y platícanos del primer caso, haznos todo el relato, porque además lo cuentas de una manera maravillosa. Cuéntanos todo el relato, por qué la juzgan, qué hace, qué dicen los testigos, en qué acaba el proceso. Claro que sí. Bueno, todo esto comienza, como les comento, en el siglo XVII. Josefa Ramos tiene una amiga que se llama Josefa Melo. Ahí está viendo en el mismo expediente como confusión, ¿no? De Josefa. Entonces, vamos a aclararlo. Josefa Melo, una española, y Josefa Ramos, una coyota. Dile a los televidentes qué significaba en las castas ser una coyota. Una coyota es esta parte de llamadas castas o calidades, en donde había una mezcla entre un indio y un mestizo. Uh-huh. Entonces, esta calidad pues ahora sí, de condición social, pues era gente que pues tenía precariedad. Uh-huh. Entonces, al encontrarse estas dos mujeres, Josefa Melo y Josefa Ramos, amigas, una de ellas le comenta a la otra. Josefa Melo le comenta a Josefa Ramos: tu amante se va a casar. ¿Qué vas a hacer al respecto con esta situación? Entonces, al principio se sentía indiferente, pero después viene esta cuestión de ¿por qué no le haces algo, no, para que no funcione ahí esta relación? Ok. Josefa Melo le comenta a Josefa Ramos: yo te voy a dar algo para que no pueda consumar su matrimonio. Y recordemos que en aquellas épocas consumar el matrimonio era así como algo elemental, ¿no? Para la sociedad, para la familia. Entonces, acepta a Josefa Ramos, y entonces viene esta parte de que su amante, ya habiéndose casado unos días antes, acude a su casa de Josefa Ramos y le prepara un chocolate. Y en este chocolate, Josefa Ramos mete unos polvitos, los cuales al momento de ingerirlos, Juan Patiño, en este caso su amante, que ya se había casado con otra persona, pues no puede consumar el matrimonio. Josefa Ramos era una mujer ya casada, sin embargo su marido trabajaba en la ciudad de Celaya. Entonces, pues, era una mujer que pues de cierta manera estaba sola, pero pues tenía su trabajo. Ella era
¿cómo se llama? Dedicada a dar brebajes, a hacer pócimas, en este caso, plantas medicinales. El problema viene aquí cuando el Juan Patiño, su amante, tiene problemas. Y no solamente esta persona, sino también su hermana. ¿A partir de qué? De que Josefa Melo le dice, aparte de que yo te voy a ayudar para que tu amante no pueda consumar tu matrimonio, yo te voy a mandar a alguien que te va a ayudar. Y ahí es donde se empieza a tomar ese, ¿cómo se llama? Ese sabor, el expediente, ¿no? De seguir viendo, ¿no? Seguir leyendo, ¿no? Acerca de este personaje que después se va a convertir en una leyenda queretana. Resulta que días después llega una persona a la casa de Josefa Ramos, presentándose como el amigo que le iba a mandar su amiga Josefa. Le dice que si ella le sirve a él le va a ayudar en muchas cosas. Al principio se sintió renuente, pero después aceptó. Sin embargo, más adelante descubriríamos que no solamente era un amigo, sino que era el mismo demonio quien había tomado esta forma humana, de acuerdo al expediente, para poder ayudarla, ¿no? Entonces resulta que, ok, acepto tu trato. Y entonces una manera de dejar como pactado el que había hecho este suceso, le deja un perrito de color café. Y entonces sucede que varios días después, en la casa de Juan Patiño, el amante de Josefa Ramos, la chuparratones, empiezan a suceder que se empieza a enfermar Juan y su hermana. Este sirviente que era, pues en ese momento no sabía todavía bien qué onda con esta persona, este demonio, acude de nuevo con Josefa y le dice, he hecho el daño en la casa de tu amante. Días después, Josefa Ramos escucha qué es lo que pasaba en la casa y le reclama a este ser, yo te dije que dañaras a su esposa, no a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que aquí viene el que le dice, es que yo no daño a las personas que llevan un nombre llamado Gertrudis. Entonces, la esposa con la que contrae nupcias Juan Patiño es Gertrudis Rivera. Entonces, resulta que pues la hermana es la que recibe el daño. ¿Qué es lo que pasa? La familia, de cierta manera, ya tiene el conocimiento de que Josefa Ramos tenía esta facilidad para poder realizar brebajes, curar con plantas medicinales, acuden con ella, pero resulta que le dicen, es que la hermana de Juan empieza a sufrir enfermedad cuando tú llegaste a la casa y la abrazaste. Se queda de cierta manera sorprendida. Y entonces ya unas horas después le pregunta al demonio, ¿qué hiciste? No, es que yo visité a la casa de tu amante y abracé a su hermana, pero personificado como tú. Uh-huh. Entonces no levantaba sospecha de otra persona, porque realmente pues era como que pues familiar, de que pues encontraras con familia o con conocidos que ya tenías conocimiento de ellos. Bien, entonces al momento de estar realizando pues esta petición de la familia de curar tanto a Juan, que si nosotros en la actualidad referimos al mal que padecía una arritmia en la actualidad, y curar a la hermana que se sentía mal, ella pues sí quería, en un principio no quería ayudarlos, pero viendo la necesidad, que la familia, por favor, ayúdanos, empieza a realizar brebajes con plantas medicinales, pero no funciona. Entonces, dentro de todo este relato, dentro de este expediente, se ve mencionando que incluso traen al perro con el que ella había hecho el pacto para que ella, de cierta manera, a ver si matando al animal se rompía ese maleficio. Resultando que al momento de estar tratando de sacrificar al animal, tanto el amante Juan Patiño como la hermana empiezan a sufrir dolores, como lo que estaban haciendo el perro. Entonces paran al momento de esto,
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre de Juan decide mandar llamar al oidor de la Inquisición. ¿Por qué? Porque ya en este momento, a sabiendas de todo lo que ya sabían de Josefa, traen al oidor porque dicen, es que esto ya va más allá. Entonces, recordemos que aquí en Querétaro no hubo como tal una edificación donde se asentara la Inquisición. Había oidores que estaban al pendiente de que pues, se cumplieran las normas, acorde a la religión católica, etcétera, todos los cánones de la época. Entonces, mandan traer a la casa de Juan Patiño al oidor, y es ahí donde inicia el proceso que se le va a hacer en contra de Josefa Ramos, mejor conocida como el Chuparratones. Se le imputan los cargos de hechicería, pacto con el demonio y tratar de matar a una persona bajo un influjo de un hechizo. Sin embargo, aquí es cuando ya vemos como que hay este careo con los familiares, con testigos, y el testigo principal, bueno, que en este caso fue la misma Josefa Melo, quien había como iniciado todo este relajo, ella dijo, yo no la conozco. Ella, siendo española, dijo, yo no la conozco. ¿Yo cómo voy a conocer a alguien? Una coyota. Exactamente, alguien que está abajo de mí. Entonces es cuando viene esta cuestión de clase social, de desigualdad, en este caso porque Josefa Ramos era una mujer, aunque era casada, estaba sola. No contaba con esa presencia del marido que la respaldara. Y también aunándole más esto la condición social, entonces lleva todas las de perder. Sin embargo, como no se pudo comprobar a cierta manera todo esto de que realmente haya existido un pacto con el demonio, de que haya sido un mal con dolo, Josefa Ramos queda en libertad solamente condicionada. Perdón, pero te decía que de acuerdo con los castigos de la Santa Inquisición, si se le hubiera comprobado, si hubiera sufrido un castigo muy severo, porque recuerdo que el peor era hacer pacto con el diablo, ¿verdad? O sea, eso de los brebajes, la hechicería, la blasfemia, eran peccata minuta, pero ya cuando te comprobaban o cuando los testigos, más bien, declaraban que habías hecho un pacto con el diablo y se comprobaba de acuerdo con los cánones de la Santa Inquisición, ahí era prácticamente quemarte en leña verde, ¿verdad? Y tormentos y suplicios espantosos. Así es. Y yo siento que de cierta manera todo esto no llegó a concretarse porque nadie aseguraba que el diablo o que ella había hecho el pacto con el diablo, porque realmente a la que vieron entrar y salir de la casa fue a ella, a Josefa Ramos, a nadie más, a nadie extraño. Y también aquí viene esta parte que yo considero de la condición social. Aunque, por ejemplo, Juan Patiño tenía una calidad diferente a Josefa, un poco más elevada en el estrato social, el peso político que la familia pudo haber tenido, no, yo creo que no fue suficiente, como a lo mejor fue como un simple chisme. Simplemente, ¿sabes qué? Lo atendemos, lo escuchamos, vemos que se caiga como ¿cómo se puede decir? Una advertencia, ya está ahí. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa después? Cuando ya es sentenciada por segunda ocasión Josefa Ramos, aquí sí ya vemos un castigo. Y haciendo como una síntesis de la segunda acusación de Josefa Ramos, es el suceso que empezó a acontecer en ese Querétaro de finales del siglo XVII. Dices que fue aproximadamente 10 años después, ¿verdad? Ajá, sí, estamos hablando 1676 al 89 más o menos. Entonces, en esta ocasión, una serie de embarazos, digamos, de cierta manera dudosos y pues no deseados, ¿no? Para ese momento, pero que el trasfondo de esto es la clase social. Porque realmente en esta, como no se puede decir epidemia, sino en este fenómeno social de aumento de embarazos en ese Querétaro de aquella época, y que hubiera ese trasfondo de, ¿cómo se llama? Posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque las mismas doncellas que ese momento hacen la denuncia ante la Inquisición, ante el oidor, es que fue la Chuparratones.
¿Y por qué la chuparratones? Por la fama que se había creado en ese Querétaro de siglos. Pero son doncellas, entiendo, españolas, mestizas, pero todas pertenecían a la élite, ¿verdad? Es decir, pertenecían a familias que tenían que cuidar la honra de esas doncellas, y entonces lo más fácil, apelando a esta interpretación que haces de las clases sociales y de las injusticias, lo más fácil es echarle la culpa a la que ya fue una vez acusada, ¿no? Exactamente, y en este caso vemos que las mismas chicas que aseguraban estar embarazadas del demonio acusaban a Josefa Ramos porque se les aparecía esta mujer en sus sueños, en sus ilusiones, aludiendo a que esto es lo que te mereces. Entonces, después de que estas chicas presentan esos síntomas, empiezan a acusar a Josefa, que viene incluso ya el autor de la Inquisición a hacer el careo con la familia, con las mismas chicas. El hecho de que se haga este careo era para ver realmente qué es lo que pasaba. Las chicas mencionaban, es que yo acudí a misa, esta Josefa, la chuparratones, me rasgó el vestido y a partir de ahí resulté embarazada. Fui embrujada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia no, tráete al padre para que haga todo porque empezaban ellas mismas a presentar síntomas de posesión. Entonces, ¿a dónde acuden las familias en ese momento? Acuden al padre. Y el padre, al ver que pues es que no puedo hacer nada, voy con una institución más arriba, traen al oidor, empieza el careo, empiezan a decir las chicas, es que la chuparratones me agredió, yo la veo en mis sueños. Y el oidor, con su pensamiento más abierto, más crítico, ok, vamos a escucharte, veo a tus familiares, y al final resulta de que fue pura mentira. Sí, porque decías que el oidor se da cuenta que están cayendo en contradicciones, ¿verdad? Exacto. Y aquí hay algo muy importante, Abraham. La función que cumplieron los franciscanos, de hecho, en corto y de manera crítica, los historiadores le llamamos al Colegio de Propagación de la Fe como los grandes cuentacuentos, ¿no? Así es. Inventan la fundación de Querétaro, la batalla del Cerro de Sangremal, y en este momento que tú dices que hay una especie como de psicosis colectiva o de embarazos no deseados de doncellas, como me decías que eran entre 2 y 14 chicas, los grandes cuentacuentos, que son los franciscanos, que históricamente también han sido los exorcistas de Querétaro, entran en esta dinámica. Cuéntanos qué papel cumplen en este proceso. Pues en este proceso ellos empiezan a mencionar incluso a los inquisidores que al momento de realizar pues los exorcismos, ellos decían que las mismas chicas vomitaban sapos, vomitaban clavos, vomitaban espinas, e incluso estas mismas chicas en su misma desesperación trataban de incluso hacerse abortos para que saliera ese producto que traen en sus entrañas. Y todo eso los franciscanos pues lo tomaron a que ya no podemos, se nos sale del control esto, entonces necesitamos ayuda. Y ahí, ¿cómo es juzgada Josefa Ramos la chuparratones? En este caso, Josefa, pues al escuchar todos los inquisidores, el oidor en este caso, todos los casos que apuntaban a ella, se le manda a llamar de nuevo, se le empieza a procesar, y en esta ocasión ya realmente 2 veces, digamos que el mismo delito, es algo que ya en la actualidad ya no se puede hacer, 2 veces juzgar por el mismo delito. Entonces, al encontrar que todas acusaban a esta mujer y que de cierta manera nadie la defendió realmente en este momento, ahí ya nadie defendió a Josefa, entonces la Inquisición decidió, ¿sabes qué? 2 veces, y de nuevo encontramos injusticias, clases sociales, elitismo, y yo siento que en este caso, al menos una de las chicas, su familia tenía ese nivel de económico que dijeron, no, en esta ocasión sí se tiene que recibir un castigo. Y en esta ocasión el castigo iba a consistir en azotes y irse a las cárceles de la Santa Inquisición en la Ciudad de México, recibir ahora sí que los ritos que involucraban toda esta parte de las hechiceras, acudir a misa Santo Domingo con la indumentaria requerida y que significaba en ese momento la misma indumentaria el que estaban señaladas de hechicería. Estigmatizadas, ¿verdad? Exactamente.
por la ropa y la manera de llegar. Y platícanos qué dice el expediente respecto de... Yo te hablaba del San Benito porque recuerdo que en estos procesos dicen, y entonces se le condenó a usar el San Benito y una veladora, pero en este caso específico, a ver, platícanos porque eso es muy interesante. ¿Cuál es el ritual de estigma de la hechicera bruja que tiene que se elabora y ella personifica? Sí, en este caso, pues ellas al acudir a misa llevaban una especie como de indumentaria con una cruz marcada, llevaban una vela en sus manos que indicaba que pues obviamente estaban acusadas de hechicería. En algunas ocasiones también llevaban una especie como de gorro que también indicaba el delito porque se estaba condenando, pero en este caso el expediente menciona que lleva con una indumentaria, con un símbolo en el pecho y la vela, que era como que el indicativo de que era acusada de hechicería. Pero dices que desnuda de aquí para acá arriba, ¿verdad? ¿De la cintura para arriba desnuda? En ese caso era ya después de haber escuchado misa. Ella, el castigo era, a un día siguiente de haber escuchado la misa con la indumentaria y todo esto, el castigo era salir montada en una bestia, que yo creo en este caso un caballo, que era el animal de transporte más común, montada sobre un caballo, semidesnuda, en este caso de la cintura hacia arriba, semidesnuda, y con, ¿cómo se llama? Con los indumentos, en este caso una soga, así como que ya me van a dar cuello. Pero, en el cuello. Exactamente. Sin embargo, todos pensaríamos en este caso, ya, la van a matar. No. En este caso el expediente nos menciona que ella fue condenada a 10 años de labor dentro de un hospital en la Ciudad de México, el cual todavía existen algunos restos de él, están en la zona centro. ¿Cómo se llama? Juan de Dios, el hospital. Si no recuerdo el nombre, es Juan de Dios. Y entonces, en este hospital cumpliría al menos 5 años. ¿Es como un tipo de labor social de la actualidad? Exacto. Okay. Cumpliría 5 años en ese hospital primeramente y después el expediente termina, se verá dónde cumple los siguientes 5 años. Y ahí se termina la historia, Así es. Qué triste. No vamos a saber nunca qué pasó con la chuparratones. Así es. Y ya para terminar, Abraham, por favor, platícanos brevemente por qué la chuparratones. O sea, a lo mejor no viene en este expediente, pero sí ya ha habido literatura respecto a por qué este apodo de doña Josefa. Bueno, la doña solo se usaba para las mujeres de élite, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, si nos ponemos en la época de Josefa Ramos. ¿Por qué la chuparratones? Bueno, viene todo respecto al como mito de que las brujas, la sangre era vitalidad para ellas, necesitaban chupar sangre. Entonces, en este caso, chuparratones, porque a falta de niños pequeños para esa vitalidad que necesitaba, el animal que más se podía recurrir y en esas condiciones precarias que luego abundaban, o ella misma vivía, los ratones. Entonces, al ingerir esa sangre, aunque sea mala, le daba un poco de vitalidad. Y eso implicaba también, en algunos relatos, ser eternamente joven, ¿verdad? Así es, esa vitalidad que se les daba, ¿no? De que las jóvenes bellas y hermosas, a partir de la vitalidad de los pequeños bebés que luego chupaban. Qué interesante. Pues Jorge Abraham López Colchado, egresado orgullosamente de la licenciatura en Historia. Muchas gracias por habernos acompañado en Tiempo y Memoria. Gracias. Muchas gracias, maestra, a usted. Y está abierta la invitación para que hables de tus otras líneas de investigación. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.